buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A través del trauma, un espacio para hablar de trauma desde la verdad. Ya casi es Navidad y quería hacer algo especial. Normalmente hablamos de trauma complejo y de salud mental con especialistas, y hoy vamos a unir todo esto a una historia que ha marcado a millones de personas, incluida yo, la saga de Harry Potter. Muchas personas creen que es solo la historia de un mago, pero en realidad muchos psicólogos han analizado la saga como una enorme metáfora del trauma, del apego, de la recuperación y de la lucha por construirte desde quien realmente eres, no desde lo que tu trauma te enseñó. Pero antes de meternos en materia, voy a hacer un pequeño resumen para quienes nunca han visto ni leído Harry Potter. Harry es un niño huérfano que vive con sus tíos, los Dursley. Desde pequeño recibe maltrato psicológico, físico, negligencia emocional, y todo eso configura la base de su identidad. A los 11 años descubre que es mago y es llevado a Hogwarts, una escuela donde por primera vez experimenta seguridad, amistad, afecto y pertenencia. Aún así, esa experiencia es manchada por su mayor enemigo, Voldemort, un mago oscuro que quiere destruirlo y al que debe enfrentarse. Y lo interesante es que muchos elementos de la historia pueden verse como metáforas muy potentes del trauma y del proceso de sanación. Y hoy vamos a analizar todo eso. Y para ello, hoy tengo conmigo al psicólogo Alejandro Contreras, quien, además de terapeuta, es también creador del podcast Psicología Plus, donde analiza películas y series desde la psicología. Así que no se me ocurre nadie mejor para este episodio. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Alicia, pues encantado de estar por aquí. Harry Potter también para mí es una historia que me ha acompañado pues toda mi adolescencia y a la que vuelvo no tan frecuentemente como me gustaría, pero bueno, esta propuesta me ha hecho volver a ella desde hace unos años y bueno, pues ha sido muy guay también verla desde este otro lugar. Pues me alegro un montón también de que para ti sea tan importante y muchísimas gracias por estar aquí. Tú además llevas tiempo analizando películas y series desde una mirada psicológica en tu podcast, así que quiero empezar por el principio, ¿vale? La infancia de Harry. Cuando Harry llega a Hogwarts, encuentra por primera vez un lugar seguro, y eso lo cambia todo. ¿Por qué cuando una persona tan joven que está viviendo maltrato llega por fin a un entorno seguro, empieza a desarrollarse de otra manera? ¿Qué pasa internamente en ese proceso? Bueno, lo que principalmente ocurre es que al final, cuando nosotros vivimos en un entorno que genera negligencia o que aplica maltrato o que ocurre cualquier tipo de situación que ponga un poco en peligro la estructura psíquica de la persona, el cuerpo lo que hace es prepararse para estar en ese entorno, ¿no? Y lo que hace es estar muy reactivo para sobrevivir en ese entorno. Entonces, cuando cambiamos a la persona a un entorno más seguro, claro, al inicio va a seguir teniendo esa reactividad porque está acostumbrada a vivir en esa reactividad. Pero una vez las experiencias empiezan a ser diferentes, pues el cuerpo puede empezar a relajarse, puede empezar a entrar en otros estados, puede empezar a salir de un modo supervivencia, digamos, y entrar en un modo un poco más de apertura. Y ahí es donde se produce la reparación. También en terapia es un poco lo que buscamos, ¿no? Salir, o que por lo menos los pacientes en el momento de la terapia puedan salir de esa respuesta tan de supervivencia y estar en ese momento de apertura para poder plantearse cosas y vivir cosas diferentes también con el terapeuta o la terapeuta. Y es un poco lo que le pasa a Harry, ¿no? Él sale de ese entorno tan negligente, va a un entorno donde también tiene cosas con las que lidiar, pero es un entorno seguro, porque le tratan bien, porque tiene gente que son igual que él, que le valoran, que le ven por algo más que la cicatriz, ¿no? Y todo el estigma que le supone, y eso hace que él pueda como abrirse. Y aunque tiene comportamientos que están muy relacionados con el trauma complejo, pues todo eso empieza a cambiar. Y empieza a cambiar hasta que llegamos a ese final en el que él lidera, ¿no? Parece que fuera como el líder, bueno, no parece, lo es, el líder de todos los magos. Ujú. Sí, totalmente. Y para continuar, un símbolo muy potente que aparece desde el inicio en la saga son las casas de Hogwarts. Yo siempre he visto las casas de Hogwarts como partes esenciales de la personalidad de cada uno. Luego cada persona es diferente y única, pero representan los valores principales de cada persona. Los valores que encarna cada persona, vamos, básicamente. Y cuando los niños entran en Hogwarts son muy pequeños.
tienen 11 años, al fin y al cabo. ¿Tiene sentido desde la psicología pensar que las casas representan esos valores de la personalidad que tenemos dentro? Y sobre todo, ¿qué significa que Harry decida ir a Gryffindor en lugar de a Slytherin, sabiendo que podría haber sido Slytherin por esas vivencias traumáticas que ha vivido y se le ha quedado dentro? Bueno, lo de las casas yo creo que puede ser algo que puede generar cierto debate, porque, a ver, con 11 años es verdad que la estructura básica del niño sí que está construida, pero su personalidad y muchas características del niño aún no están construidas y se van a ir construyendo. Entonces, claro, cuando tú con 11 años das la información que le das al niño es tienes cuatro opciones y cada una de las cuatro opciones potencia una serie de características, puede ser que en parte sí que represente características que ya están en el niño, pero también se pueden convertir en expectativas, ¿no? El que está en Slytherin pues tiene unas expectativas, es que el que, sobre todo Gryffindor y Slytherin, que son los que más salen, pero también están Hufflepuff y Ravenclaw, que también están ahí, también tienen sus características y a veces creo que y también la película lo muestra al final, pueden convertirse en expectativas que los propios integrantes de las casas tienen que cumplir y es un problema. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un personaje como Neville, que es un personaje como muy torpe al inicio. Claro, pertenece a una casa tan noble como Gryffindor y entonces es como cómo lidia él también con esa idea de que pertenezco a una casa donde hay una serie de valores y yo soy muy torpe. O Hermione, ¿no? Con la idea de que viene de padres muggles, también, ¿no? El, como la llama sangre sucia, toda esta historia. Entonces creo que por un lado sí que puede potenciar esas características, pero por otro lado puede convertirse en una expectativa. Y las expectativas en general suelen traer problemas. Y creo que esto al final Harry sí se lo dice a su hijo, cuando el hijo le dice como, ¿y qué pasará si me ponen en Slytherin, no? Y él le dice como, pues no pasará nada, pues pasará que el Slytherin tendrá la suerte de contar con alguien como tú. Creo que ese es el mensaje positivo. A mí lo de las casas me parece muy guay por el hecho de que molan mucho y tal, pero creo que tienen ahí como un, no sé, como un doble filo que me gusta el mensaje que lanza al final, ¿no? De que en realidad no es tan importante donde estés, porque no te Claro, marca tanto. porque es como que, como si estuvieran configurando realmente la personalidad de un niño que en realidad se va a ir formando por sus elecciones y por y por las vivencias, vamos, que vaya teniendo. Claro. Y también en la saga hay mucho por ejemplo, lo vemos eso con Malfoy, ¿no? Hay mucha idea de lealtad. Es como toda mi familia es de Slytherin, yo tengo que ser de Slytherin. Todos son mortífagos, yo tengo que serlo también. Y claro, ahí es donde viene lo que te decía, ¿no? Las expectativas, lo que se espera de él. Él en realidad no es así. Y yo creo que las películas tampoco lo exploran tanto, pero durante toda la saga se construye que él es un personaje como muy alineado con Slytherin y al final él no quiere hacer lo que le están obligando a hacer. Y ahí, claro, para él tiene que ser como un dilema muy fuerte. Creo que ahí es el ejemplo contrario, ¿no? Es el ejemplo de alguien que le dicen que tiene que ser de una determinada manera y no lo es. Y Draco Malfoy también es un personaje con trauma complejo. Al final es un villano, pero no deja de ser un personaje con una familia horrible. Claro, totalmente. Y es que además tampoco veo, o sea, yo que Draco, o sea, es un villano, pero porque le ponen así, un poco lo que decías tú, pero en realidad él al final, si tiene esa capacidad de elegir, cuando ya todo termina, vamos, de elegir de elegir otro tipo de camino, vamos, de ser buena persona. Y de hecho tiene la oportunidad en la última película, o bueno, la séptima, la primera parte, de traicionar a Harry en casa de sus padres y no lo hace, de hecho. Claro, no lo hace y de hecho ese cambio lo vemos sobre todo en las últimas películas. Yo creo que ya desde el momento en el que le dicen que tiene que matar a Dumbledore, ¿no? Yo creo que para él eso ya es un punto de inflexión que cruza seguramente todos sus valores y cruza seguramente todas sus creencias y él eso ya no lo quiere hacer. Pero claro, cada vez la apuesta es más alta, ¿no? Tienes que matar a Dumbledore, Snape le salva un poco le ayuda ahí, ¿no? Lo que hace también es como actuar como una figura que le previene de seguramente otro evento traumático y luego la siguiente apuesta es tienes que hacerlo con Harry. Entonces, el hecho de que él se pueda cuestionar ahí, seguramente hay un factor que le ayuda a que él pueda cuestionarse que es que están todos los demás. Que hay otra opción, que hay un grupo que sí le acepta o que está dispuesto a aceptarle. Y aunque a mí también me gusta al final, o yo lo interpreto así,
Al final de la película, cuando pasan tantos años y se lo encuentran en el andén y también está con su familia, eh, no, es como que no sé si Harry le ha perdonado o no, pero no tiene una afinidad con él. Y creo que aquí hay algo también muy interesante que es que cuando las personas me hacen daño, yo no tengo por qué perdonarlas. El perdón viene solo. Puedo perdonarlas o puedo no perdonarlas a pesar de que la persona se arrepienta de lo que ha hecho. Creo que es el caso de Malfoy. Pero que se arrepienta no implica que Harry le acepte de manera incondicional, ¿no? Él mantiene la distancia y ya está, tenemos nuestra historia, está arreglado, pero yo soy yo, tú eres tú y yo no quiero saber nada de ti. Ese mensaje también me parece importante porque también se habla mucho de esto, ¿no? Del perdón, no, digo ya a nivel social. Y a veces también como que cada uno tiene su idea del perdón y a veces te meten también en la cabeza que tienes que perdonar. Y yo creo que el perdón, si viene, tiene que venir solo, no tiene que ser una cosa que fuerces nunca. Totalmente, totalmente. Jo, eso es súper importante además, ¿eh? Porque es verdad que nos meten que tenemos que perdonar cuando en realidad quizá eso sea incluso negativo porque a nosotros nos hace que nos veamos como malas personas por no perdonar, precisamente. Claro. Y súper tóxico Es eso. que hay mucho de eso también. Yo no sé eso de dónde viene, no sé si es una cuestión social, pero hay mucho de esto, ¿no? Y bueno, ahora que viene Navidad y todo el mundo parece que se tiene que querer mucho. Y es que no, eso no va así. No es tan fácil, ¿no? Como sumar dos y dos. Ujú. Tal cual, tal cual. Bueno, también em, me gustaría hablar un poco de los dementores, ¿vale? Que aparecen por primera vez en la tercera película o el libro. Para mí representan totalmente esos episodios en los que el trauma te drena la vida y desde mi punto de vista también podrían representar a las personas tóxicas, precisamente porque te quitan lo bueno que hay en ti. ¿Tiene sentido esto o qué dirías tú que representan los dementores? Bueno, por un lado yo creo que sí que pueden representar como a esta gente que son así, son como vampiros de energía. No sé si has visto la serie de Lo que hacemos en las sombras, o la Mm, conoces. Bueno, es que está muy guay porque en esa serie hay un personaje que es esto, que es un vampiro como energético. Y creo que representa muy bien esa idea de personas que son invasivas, que son invalidantes, que son narcisistas también, que se intentan poner siempre por encima, que intentan siempre de alguna forma manipular o hacerte sentir culpable. Entonces creo que por un lado sí que representan como a ese tipo de personas. Y luego yo también los dementores los veo como una buena representación como de la depresión, porque al final te roban todo y lo que hacen es que la persona se quede como totalmente apática. Bueno, en algunos casos incluso como con mucha afectación, ¿no? Y al final la depresión es un poco eso, es un poco, no es ni siquiera tristeza, es la ausencia de todo, incluido la tristeza. Y el hecho de que absorban, ¿no? Así como la energía y dejen a las personas como en un estado muy plano, a mí me recuerda mucho a los estados depresivos. También, cuando hablamos de sistema nervioso, pueden representar como esos momentos de colapso, ¿no? Donde yo intento encontrar una respuesta, pero no la encuentro. Entonces, el sistema nervioso, cuando no encuentra una respuesta, lo que hace es que drena toda la energía que tiene y lo que hace es como, vale, pues ya paralízate y quédate quieto a ver si así encontramos una salida. También puede representar eso, pero yo me quedaría si pudiera, o sea, si tengo que elegir, me quedo con las tres, pero la que más me encaja es la de la depresión. Pero bueno, mm, aquí, claro, cada uno también creo que podemos ver cosas diferentes. Eso también mola en esta saga porque tú puedes ver cosas distintas en cada cosa. ujú. Sí, totalmente, totalmente. Y me parece muy interesante lo que dices de la depresión porque es verdad, o sea, totalmente también me encaja mucho esa visión, la verdad. Además, que creo que luego hablaremos del Patronus, pero el Patronus es lo opuesto, ¿no? Es como la figura de cuidado, de seguridad. Entonces, claro, lo contrario a la seguridad es como la inseguridad y la parálisis. Entonces, yo por ahí me quedo un poco con esa idea. Ujú. Sí, totalmente. Pues mira, hablando de Patronus, justo, justo ahora, yo creo que es uno de los mejores símbolos de toda la saga. De hecho, para mí es esencial y tiene muchísima relevancia. Podemos ver el Patronus como un recurso interno de resiliencia, es decir, esa capacidad interna para elegir potenciar lo bueno por encima de lo traumático. Y también me gustaría preguntarte qué técnicas reales serían el equivalente a un Patronus en la vida real. Sí, yo creo que el Patronus es la representación de la seguridad.
al final. No solamente por los colores que utiliza, que son colores muy luminosos, y los dementores al contrario, ¿no? Son colores muy oscuros. Entonces creo que sí que representa bien ese momento en el que la persona se siente segura y desde ahí puede sacar sus propios recursos, desde esa seguridad. O sacar recursos o generar recursos. Pero también es verdad claro, la seguridad cuando nosotros somos niños nos las dan nuestras figuras de referencia. Entonces, cuando yo no vivo en un entorno que no es seguro, hay partes de mí que se quedan heridas, que son partes infantiles, que siguen necesitando esa seguridad que le daba o que le tendría que haber dado un adulto. Entonces, cuando nosotros en terapia trabajamos con esta idea de partes exiliadas o partes que son partes emocionales que están traumatizadas y que se han quedado en el pasado, esas versiones de nosotros necesitaron en algún momento que un adulto, porque no podía ser otro, se hiciera cargo, satisfaciera una necesidad, protegiera, hiciera algo. Entonces el patrón eso es lo que viene a hacer, ¿no? Es como ante la situación en la que yo me encuentro en una vulnerabilidad muy alta y incluso mi sistema nervioso puede colapsar, el patrón lo que hace es dar como apartar todo eso que está generando daño, está protegiendo. Entonces ahí sí creo que podemos establecer una similitud entre que esa seguridad viene de figuras que en algún momento tuvieron que cumplir esa función y que no la cumplieron, pero en el presente las genero yo, de alguna forma. Y en terapia lo más parecido con lo que trabajamos de este tema es con una cosa que se llama figuras nutritivas, figuras nutricias, que es un poco esta idea, ¿no? De si tú tuvieras que, a veces también se llama madre ideal o padre ideal, es un poco esto, ¿no? Si tú tuvieras que generar una figura de referencia que a ti te diera seguridad, ¿quién sería? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Qué te diría? Y ahí, claro, la gente pues representa muchas cosas. Hay gente que lo representa desde animales, por ejemplo, ¿no? Que es justo lo que pasa en los patronus. Pero hay gente que también lo representa desde personajes de series o personajes de películas. Esto es súper interesante porque, claro, al tener a nuestro alcance tanto material audiovisual, pues nos da la opción de que podamos coger, ¿no? esas figuras que nos inspiran. Y es gracioso porque a veces yo tenía una paciente que decía que su figura un poco nutritiva era Tokio, de La Casa de Papel. Que tiene cosas muy buenas, pero también tiene otras que no tanto. Entonces, claro, yo le decía como, bueno, pero ¿con qué te quedarías de Tokio? Exactamente. Y ahí también, en cualquier caso, es como que a la persona le da seguridad, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás en una situación de inseguridad, pues traer esa figura al presente te puede ayudar, te puede dar claridad. Y lo que estamos haciendo es como que a esas figuras exiliadas, a esas partes exiliadas nuestras, les estamos dando un poco lo que no tuvieron, de alguna forma. Súper importante además esto, ¿eh? Sí, porque además es que, claro, cuando yo crezco en un entorno en el que no lo tengo y no lo voy a tener, porque ya no me lo van a dar, porque no pueden, o porque no saben, o porque no quieren, pues claro, tengo que ser yo, ¿no? El que genere esa figura. Ujú. Totalmente, totalmente. Y ya, bueno, siguiendo con Harry Potter, hay otro símbolo clave que aparece ya en la quinta película o libro, que es la oclumancia, ¿vale? Hay una escena concreta muy potente en la que Harry acaba de tener una pesadilla, una visión, que Voldemort, perdón, y le llevan al despacho de Dumbledore. Y Harry se pone nervioso y actúa y habla a Dumbledore con ira. Le dice de repente, míreme. Entonces Snape intenta enseñarle a Harry a cerrar la mente para que Voldemort no pueda entrar. ¿Esto es una metáfora del trabajo terapéutico para controlar flashbacks e intrusiones? ¿Y por qué al principio es tan difícil, como le pasa a Harry, que Voldemort puede entrar y controlar su mente? Bueno, aquí yo creo que se complejiza un poco porque, claro, tendríamos que hablar de qué es Voldemort para Harry. Y yo creo que ahí se bifurca, porque yo creo que al final, por un lado, es una parte de él y por otro lado es como esa experiencia del trauma, ¿no? Del trauma preverbal de enfrentarse a la muerte. Pero sí que yo creo que el momento en el que él le dice a Dumbledore esto de míreme, al final creo que también tiene que ver con su propio trauma complejo, ¿no? De la idea de que al final es una persona que nunca ha sido vista, entonces, claro, él sigue teniendo esa necesidad de que le vean. Y seguramente eso se lo puede decir a Dumbledore porque él lo va a hacer. A sus tíos no lo puede hacer porque nunca le van a mirar, pero a él sí se lo puede decir porque sí lo va a hacer. Y claro, cuando Snape le enseña todo esto, si nos lo llevamos como a la parte de psicología, sí que lo podemos entender como una manera de gestionar, ¿no? Si entendemos que Voldemort o representa una parte traumática de Harry, creo que más que evitarla,
Aunque la película sí que se propone un poco esta idea, ¿no? De evítala, pero claro, todo dentro de la narrativa de la película, ¿no? Donde al final se espían el uno al otro, parece en sus visiones. Sí que se va a entender que es evitar, pero si lo llevamos a algo real, creo que tiene más que ver como con que tú puedas gestionar esos flashbacks, esos recuerdos, esas memorias traumáticas, esas sensaciones, ya no solo los recuerdos, sino las sensaciones, que las puedas gestionar sin que te controlen a ti. Creo que esa es la idea con la que yo me quedaría de la oclumancia, como que no tomen el control, porque claro, cuando hemos vivido trauma, puede haber detonantes en el presente que disparen el cuerpo y que pongan al sistema nervioso en defensa y se apoderen de nosotros. Y es como que actuamos desde ahí. Y creo que si lo llevamos esto de la oclumancia a lo real es como, vale, es un detonante, identifícalo, gestiónalo y vuelve de alguna manera al presente para poder ver qué ha pasado, ¿no? También. Totalmente. Totalmente. Y ahora ya vamos a hablar de forma un poco más general, ¿vale? De Voldemort, justo. Porque para mí Voldemort es literalmente el trauma, un poco como comentabas tú ahora. Y en las películas no solo es que Voldemort sea la figura que ha causado Harry el trauma, sino que como es una parte de él, yo lo veo también un poco como el mismo trauma dentro de Harry. Entonces, desde tu punto de vista, podemos interpretar a Voldemort como esa parte del trauma que siempre está ahí, incluso cuando parece latente. O sea, ¿cómo distinguimos entre lo que me pasó en el pasado y lo que soy en el presente? Yo creo que Voldemort, por un lado, efectivamente representa esa... sí, como esa parte del trauma, ¿no? Esa parte de la identidad de Harry que está rota. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que es trauma preverbal, porque esto ocurre cuando él es pequeño. Por eso creo que también la saga y las películas muestran mucho la idea de que cuando la cicatriz es una señal del trauma preverbal y le duele, porque al final lo que nosotros recordamos cuando sufrimos trauma preverbal o lo que podemos recordar, es una sensación, no hay lenguaje, por tanto no hay un recuerdo verbal, y esa idea del dolor en la cicatriz que le recuerda, ¿no? Que además le duele cuando está cerca, o sea que al final creo que sí que representa muy bien esa idea del trauma preverbal de Harry por este hecho que le ocurre. Eh, yo creo que por otro lado también, lo que pasa que claro, es hay rizar un poco más el rizo, Voldemort también es una parte de él, es un yo diferente. Y esto se muestra mucho también en el cine, yo lo veo un montón, que al final los villanos muchas veces son el reverso del héroe, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vemos en Batman, pues Joker, en las películas de Christopher Nolan, por ejemplo, el Joker es una versión de Bruce Wayne a la que le ha pasado otras cosas, ¿no? El Ra's al Ghul es una versión de Bruce Wayne a la que le han pasado otras cosas. Y creo que eso es muy interesante porque al final sí podemos entender que la diferencia entre Harry y Voldemort es que Harry tuvo un estigma, pero fue aceptado, fue querido, tuvo un entorno donde le valoraban, y a Tom Riddle no. Tom Riddle seguramente sufrió trauma complejo también, pero nadie le aceptó, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le rechazaba. Entonces, claro, desde ahí es como que tenemos un mismo personaje que se bifurca hacia dos lados. Y para mí esa idea también me parece interesante, ¿no? Porque esta idea de uno no puede vivir sin el otro, que luego la película creo que ahí trampea un poquito, pero bueno, no pasa nada, se lo permitimos. Me gusta, porque al final todos tenemos lados oscuros también. Todos tenemos lados que, incluso desde el propio trauma, a veces podemos hacer daño sin darnos cuenta. Y creo que también está bien que se lance el mensaje de que todos tenemos partes no tan simpáticas. Lo que pasa es que aquí, claro, también es una pelea entre el bien y el mal y bueno. Pero a mí esa idea también me parece interesante. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Totalmente. Y una cosa, has hablado ya como un par de veces del trauma preverbal, ¿vale? Y que me gustaría, si puedes, que explicaras un poco, para que los oyentes lo puedan comprender, qué es esto del trauma preverbal, cómo sucede, cómo lo podemos identificar, un poco. Bueno, el trauma preverbal es una experiencia traumática, igual que si habláramos de trauma simple o trauma complejo. Lo que pasa es que, claro, el trauma simple y trauma complejo es fácil, relativamente, que lo tengamos asociado a un recuerdo, ¿no? A la idea de, pues, yo sufrí negligencia y eso va asociado a una emoción que puede ser, pues, que sentí un vacío enorme en el pecho porque me sentí súper dejado, súper abandonado, pero al mismo tiempo soy capaz de decirte que quien me hizo eso fue mi padre, mi madre, quien sea. Cuando hay trauma preverbal, lo que ocurre es que
el sistema nervioso, siempre que hay trauma, el sistema nervioso se altera, se colapsa y como que, pum, se desintegra, ¿no? Y el cerebro también entra en modo supervivencia. Lo que pasa es que cuando yo tengo lenguaje, cuando el cerebro vuelve un poco a integrarse y el cuerpo vuelve a relajarse, más o menos yo me puedo dar una explicación. Generalmente va a ser una explicación fragmentada también, porque a lo mejor está armada desde la supervivencia o está armada desde el miedo o desde lo que sea. Pero bueno, puedo explicarme, ¿no? Que, joder, pues me ha hecho daño mi padre. Pero cuando hay trauma preverbal eso no pasa. Simplemente es mi sistema colapsa, mi sistema nervioso se fragmenta, luego se vuelve a integrar para seguir viviendo, pero yo no puedo dar una explicación. Entonces las personas que sufren trauma preverbal muchas veces lo que se ve es que lo sienten en el cuerpo, pero no son capaces de explicarte por qué, ni a qué lo atribuyen, ni qué es exactamente. Entonces en la saga lo vemos en la cicatriz. No es esta idea de me duele, pero no sé por qué me duele. No soy capaz de dar una explicación. Cuando luego él sí es capaz de dar una explicación y sí es capaz de decir, vale, es porque Voldemort está cerca, pues ahí tenemos una parte narrativa y muchas veces con el trabajo preverbal, que es súper difícil además en terapia, es intentar dar algún tipo de explicación, intentar meter algo de narrativa para luego integrar ese evento. El trauma preverbal ocurre igual que cualquier otro tipo de trauma, lo que pasa es que tiene de complejo que no lo puedes hablar. Claro. Y entonces para sanarlo es necesario, ¿no? Poder hablarlo de alguna manera, o sea, poder ponerle un En la romance. medida que se pueda, sí. Y si no, pues es trabajar como con las sensaciones. También ahí, cuando trabajamos desde perspectiva de trauma, trabajamos mucho con el cuerpo. Entonces a veces es trabajar la sensación, que es el único contenido que hay. Hay veces que se le puede buscar una explicación, Harry, si se la encuentra, ¿no? Al final, pues me duele la cicatriz cuando Voldemort está cerca. La cicatriz también simboliza el amor de la madre. Entonces él poco a poco se puede armar una narrativa. Pero hay veces que no tenemos ninguna narrativa porque nadie sabe muy bien qué pasó ahí. Y cuando eso pasa, por mucho que en terapia lo podamos hablar, no vamos a encontrar esa explicación. Y cuando no encontramos esa explicación, pues es trabajarlo como a nivel del cuerpo también. Siempre el trauma hay que trabajarlo a nivel del cuerpo. Pero el trauma preverbal, claro, no tenemos la parte verbal, así que es mucho más corporal. Ujú. Vale, perfecto. Y bueno, ya siguiendo con Harry Potter, vamos al final de la saga porque yo creo que aquí hay una metáfora preciosa del trauma, ¿vale? Que son los Horcruxes. Yo los interpreto como las partes internas del trauma. ¿Tiene sentido ver que cada Horcrux como una parte fragmentada del trauma? ¿Qué paralelismo encuentras tú entre destruir un Horcrux y procesar un recuerdo traumático? Pues yo no, en la película creo que no se explicita y en los libros no me acuerdo, pero yo entiendo que los Horrocrux al final son objetos. Esos objetos yo entiendo que tienen un significado para Voldemort. Y seguramente sí, seguramente representan momentos o partes de él que también están fragmentadas y que se simbolizan a través de esos objetos. Lo que pasa es que creo que la peli ahí no va tan lejos, ¿no? Pero yo si tuviera que apostar, pues entiendo que esos objetos tienen un valor para él de alguna forma. Sí que sé que la serpiente lo tiene, pero por ejemplo el resto de objetos entiendo que también, el diario también, ¿no? El diario de la cámara secreta también tiene un significado para él. Así que yo creo que sí, que podemos establecer que los Horrocruxes son partes que son fragmentadas de Voldemort. Claro, si los sacamos de la película, cuando los personajes los destruyen, lo que están haciendo es matarle. Entonces, bueno, ahí creo que no, desde la película, no es tanto la integración, sino el hecho como de ir destruyéndolo, ¿no? De ir como ignorando también lo que ese objeto guarda, lo que ese objeto simboliza para el personaje de Voldemort y simplemente destruirlos como una manera de destruirle a él. Si nos lo llevamos a algo más real, yo entiendo que cuando cada uno nos enfrentamos a nuestros Horrocruxes, los miramos y vemos que hay y los destruimos, entre comillas, sí podemos hablar de integración. Lo que pasa que en la película, claro, al estar metido en una narrativa en la que destruirlos le mata, creo que ahí no se ve la integración. Pero si lo trabajáramos desde un proceso terapéutico, seguramente sí. Y quizás un ejercicio, oye, pues interesante, por ejemplo, ¿no? Hacer con pacientes es cuáles serían estos horrocruxes tuyos y cómo los representarías y qué serían y qué recuerdos tienen. Y ahí sí podríamos trabajar. De hecho es que yo lo he visto, bueno, supongo que tú también lo has visto, mucha gente lleva tatuado las reliquias de la muerte.
Creo que ahí en la película sí que quizás las reliquias de la muerte representan lo opuesto, ¿no? Al trauma, como también como por cómo se utiliza como la sanación. Y yo creo que mucha gente lo lleva por eso, como una idea como de algo positivo. Ujú. ¿Puedes desarrollarlo un poco más esto? Porque no, vamos, Sí, o vamos. sea, yo creo que al final, claro, para destruir a Voldemort hay como están varias opciones, ¿no? Una por un lado son la espada de Gryffindor, que al final representa todo lo bueno de la casa, y ahí sí que podemos tener una idea como de algo sanador. Y luego las reliquias de la muerte, que son como representan el poder, pero al final representan también la manera de destruir el mal. Y si entendemos que Voldemort es el trauma, pues las reliquias de la muerte son lo opuesto, ¿no? De alguna forma. Y yo lo que veo es que mucha gente utiliza ese símbolo y cuando les preguntas por qué lo utilizan es porque para ellos representa como un símbolo de fortaleza, de resiliencia, de poder, y creo que eso al final es como lanza el mensaje opuesto a los horrocruxes, ¿no? Los horrocruxes, esa parte de mí que no puedo ver y que escondo, como hace él, y las reliquias de la muerte es lo contrario. Entonces creo que por eso como que sí que pueden actuar como polos opuestos. Ujú. Un poco interesante esto, la verdad. Em, y bueno, para seguir también, cuando Harry destruye los Horcruxes, Voldemort pierde poder, ¿no? Igual que el trauma cuando empiezas a trabajar en él. Porque el trauma pierde fuerza cuando lo procesas por partes. O sea, ¿qué simboliza esa batalla final desde la psicología? Claro, cuando nosotros procesamos un evento traumático, lo que hacemos es dejar de vivirlo desde cómo lo vivió esa parte nuestra que lo vivió, ¿no? Entonces, cuando yo sufro negligencia y genero una parte exiliada, una parte herida, cada vez que yo sienta esa sensación, lo voy a vivir desde el presente y desde esa parte de mí que se sintió así. Y a veces voy a mezclarlo, ¿no? Como que ni siquiera voy a diferenciar mi yo presente de mi yo pasado. Cuando lo integramos, al final lo que somos capaces es como de vivir ese evento desde el presente, ¿no? Como desde quizás si me están abandonando. Y está bien que yo escuche mis señales corporales que me dicen que me están abandonando. Pero a lo mejor cuando yo estoy con el trauma sin integrar, esa parte mía infantil quería ese amor a toda costa y entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea, a pesar de que me estés abandonando, para tener ese amor. Y cuando integramos el trauma, quizás ya esa parte, o hay una parte más adulta, lo que hace es decir, si me estás abandonando no me quieres, entonces yo no necesito, no voy a hacer lo que sea para conseguir tu amor. Si no me quieres así, me voy. Y eso es la diferencia, ¿no? Entre cuando integramos el trauma, ¿no? Como que podemos actuar más desde el presente, más desde un yo más compasivo, desde un yo más centrado, entre comillas, y no tanto desde la herida. Ujú. Totalmente. Y el final de la saga es precioso, ¿vale? A mí me parece precioso porque Harry, hablando de las reliquias antes, bueno, la varita de Saco es suya y la rompe. Es como que renuncia al poder absoluto, ¿no? ¿Qué simboliza ese gesto a nivel psicológico? ¿Es comparable un poco a romper el ciclo del trauma y elegir tu propio camino? Yo creo que una cosa que le ocurre a Harry y que también es como un síntoma de trauma complejo que él yo creo que lleva desde el principio es la idea del poder. Al final él ha estado siempre en una familia que se ha movido en el poder, donde sus tíos siempre se han posicionado por encima y él ha tenido que buscar la manera de sobrevivir ahí. Creo que eso también en parte explica, por ejemplo, que Harry tiene una parte muy competitiva, tiene una parte que es no puedo perder, no me permito perder. O me cuesta mucho gestionar el perder. Entonces él siempre ha tenido una relación muy complicada con el poder, porque viene de una familia que ha abusado de esa situación. Claro, cuando a él, a lo largo de la saga, va obteniendo más poder, porque él se va haciendo más poderoso, eh, no lo lleva hacia el lado malo porque tiene un entorno que le ayuda hacia llevarlo hacia el lado bueno. Pero sigue siendo una figura muy poderosa. Y creo que al final las reliquias de la muerte que él tiene, lo que representan es eso, es el poder. Y lo que creo que él hace cuando rompe eso es como... Sí que tiene que ver con esto de romper el trauma, ¿no? Como de voy a dejar de relacionarme con el poder como me he relacionado siempre. Que es desde intentar tenerlo, porque al final necesitaba ese poder para sobrevivir en esa familia. Y cuando lo rompe es como yo esto no lo necesito. No necesito el poder para que los demás me vean. Y de hecho eso es algo que él ya lo viene haciendo durante la batalla, porque él es un líder como muy horizontal, no es un líder que utiliza el poder para mal y cuando lo utiliza para ayudar a los demás, pero creo que es como una manera de romper definitivamente con esa idea. Y eso creo que es una cosa muy potente porque creo que sí que simboliza como esa reparación final, ¿no? Esa cosa de yo no me voy a relacionar desde aquí.
Y de hecho eso luego con Malfoy, cuando lo vemos en esa escena final que te comentábamos antes, se miran, pero no hay una lucha de poder. Y eso creo que es porque él ya no necesita esto. Ujú. Jo, qué interesante y que joder, es súper importante además todo esto. También me gustaría comentar una cosa que a mí me encanta, ¿vale? De la saga, que son como dos escenas, ¿vale? Bueno, voy a comentar un poco, ¿vale? Y un poco después puedes tú dar tu visión, ¿vale? Em, Son un par de frases, ¿vale? Que aparecen en la quinta película, que para mí es un poco como la más significativa a nivel trauma de toda la saga. La primera es una frase que le dice Sirius Black a Harry, porque Harry duda de si él es buena persona o si se está volviendo malvado como Voldemort. Y Sirius, que por cierto es otro personaje que ha vivido muchísimo trauma y que yo creo que daría para un podcast entero si nos ponemos, le dice, quiero que me escuches muy atentamente, Harry. No eres mala persona, eres una buena persona a la que le han sucedido cosas malas. Además, el mundo no se divide solo entre buenos o mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar. Y después se ve como claramente Harry le hace caso al final de la película, cuando Voldemort se mete dentro de él para intentar controlarle del todo. Le muestra lo malo que ha vivido y le dice que es débil. Creo que esto es una metáfora muy potente también de lo que nos decimos a nosotros mismos cuando tenemos trauma. Y Harry se resiste al ver a sus amigos, a los que le quieren, y le contesta, tú eres el débil y nunca sabrás lo que es el amor o la amistad y siento lástima por ti. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque creo que es muy potente, la verdad. ¿Es la misma escena o son dos escenas diferentes? Son dos escenas Vale. diferentes. Vale, pues si quieres vamos primero con la Ujú. de Sirius y luego con la otra. Yo creo que la escena de Sirius es muy interesante porque, claro, cuando nosotros vivimos eventos traumáticos, que generalmente los vivimos, no tenemos por qué vivirlos solo en la infancia, pero en la infancia es cuando más vulnerables somos, ¿no? Porque menos construidos estamos como individuos. Entonces, cuando eso ocurre, eh, también coincide muchas veces con que evolutivamente los niños viven un momento en el que tienen como un egocentrismo en el que tienden a atribuir que todo lo que les ocurre es por su culpa. Entonces, claro, si juntamos estas dos variables, lo que tenemos es que cuando sufrimos trauma en edades muy tempranas, y coincide con este periodo en general, pero sobre todo si coincide con este periodo, los niños tienden a pensar que ellos son los causantes de esto. Y llega un punto en el que se fusiona un poco con la identidad, ¿no? Es como que esto me ha pasado por mi culpa, y si me ha pasado por mi culpa es que yo soy malo. Y que entonces crecen y crecemos con esas ideas. Cuando Sirius le dice esto, al final lo que le está diciendo es, tú eres más que esto que te ha pasado y tú puedes decidir construirte de otra manera, pero te han pasado cosas malas. Y eso es muy diferente, porque cuando las personas nos contamos las cosas desde que lo que nos pasa es porque nosotros tenemos la responsabilidad, no, la responsabilidad es de otros, pero me ha pasado esto, cambia la narrativa, totalmente. Entonces ahí creo que es un momento súper potente porque Sirius también tiene que lidiar con la idea de que él está siendo perseguido, está siendo difamado, y él podría también identificarse con esta idea de soy malo. Y lo que él hace es defender esa idea, no, no, yo no soy malo. Tengo circunstancias que no son adecuadas, pero yo no soy esto. Y seguramente eso es lo que hace que Sirius pelee durante toda la historia. Pero Harry eso tiene que construirlo, porque seguramente en algún momento ha pensado que el culpable es él de esto Ujú. que... Y de hecho seguramente él se ha culpado de la muerte de sus padres, porque iban a por él. Ujú. Entonces ahí eso me parece súper, súper importante. Totalmente. Y sobre la otra, no sé si quieres comentar algo de esta antes. Sí, no, 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 no. O sea, me parece, vamos, lo que has dicho es súper completo, la Vale, verdad. sobre la otra, creo que al final también representa esa idea de que cuando nosotros, partes internas nuestras también, que las vemos, siempre cuando hablamos de partes hay que, y creo que esto sí que lo has hablado ya en otros episodios, de la idea de que las partes internas que tenemos siempre van a intentar protegernos de algo. Pero a veces la manera que tienen de protegernos es diciéndonos que somos débiles, por ejemplo. Y ahí es muy difícil, ¿no? Entender también cómo una parte mía interna me va a proteger diciéndome que no me fíe de los demás. Al final son partes que, para proteger a esas otras partes más exiliadas que han sufrido tanto, lo que hacen es, bueno, pues evitar que esas partes exiliadas vivan otra vez esas situaciones.
Entonces, si para yo evitarte un rechazo te digo que no confíes en nadie, pues es el precio a pagar que esa parte entiende que tiene que pagar, ¿no? Como para que tú no sufras el abandono, pues ya te digo que mejor no vales para nada y así te ahorras ese sufrimiento. Eso es muy difícil de verlo, pero al final, cuando trabajamos con partes, una cosa muy importante es esta. Y cuando en esta escena al final lo que Voldemort le dice es eres débil, al final es esa parte del trauma, esas partes protectoras que aunque hacen daño intentan protegerle, que si lo sacamos de nuevo, ¿no?, de la narrativa de Harry Potter, porque al final Voldemort es el villano, si lo sacamos de la narrativa, al final seguramente una parte nuestra que me dice que soy débil, lo que va a intentar es que no me vuelva a enfrentar a una posibilidad de fracasar. Entonces ya me dice que soy débil y así no lo intento. Y aunque es malo, aunque suena mal, lo hace desde ahí, lo hace desde ese lugar de protección. Pero claro, en el caso de Harry además lo que tenemos es que él tiene lo contrario, ¿no?, que es esta otra figura, que es la de los amigos, la del amor, que lo que le hace es confrontar ese pensamiento. Entonces creo que esta escena sí representa muy bien a veces lo que ocurre en la cabeza entre diferentes partes, ¿no?, entre partes a lo mejor más críticas o partes más exigentes y partes que a lo mejor son más sanas, entre comillas. No es que las otras sean enfermas, sino que, no sé, están como más centradas quizás. ¿Vale? Entonces ahí se producen a veces esos dilemas internos como entre me digo que soy horrible y al mismo tiempo otra parte de mí me dice, no, pero en realidad esto lo haces bien. Y se genera como una cosa de pues ya no sé entonces si soy horrible o no. Ujú. Joder, totalmente. Bueno, me parece precioso, vamos, el podcast que ha quedado, porque Harry Potter es, o sea, para mí desde toda la vida, y yo creo que para muchísimas personas, bueno, para toda la generación millennial, vamos, que, que haya vivido esto. Es una historia que nos ha marcado muchísimo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a explicar desde la perspectiva del trauma esta saga. Y bueno, y gracias también a todas las personas que nos habéis escuchado mm, este episodio. Espero que este viaje por Hogwarts os ayude a vuestro propio proceso desde otra luz. Recordar de que, como dice Dumbledore, la felicidad puede encontrarse hasta en los más oscuros momentos si somos capaces de usar bien la luz. Hasta el próximo episodio y muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Un abrazo.